¿Recuerdas cómo imaginábamos que sería el año 2000? Porque durante décadas pensábamos que el cambio de milenio traería consigo autos voladores, ciudades futuristas y una nueva forma de vivir. Pero ocurrió algo mucho más interesante, nos regaló una nueva forma de hacer cine. El año 2000 no fue simplemente el comienzo de un siglo, fue uno de esos momentos en los que parecía que directores de todo el mundo estaban hablando el mismo idioma, el del arte. Mientras Hollywood recuperaba la grandeza del cine épico con El Gladiador, un joven Christopher Nolan sorprendía al mundo con Memento, un thriller contado al revés que cambió para siempre nuestra manera de entender la narrativa. En Hong Kong, Wong Kar-wai convertía los silencios en poesía con Deseando Amar, demostrando que una historia de amor podía romperte el corazón incluso cuando casi nada sucede frente a la cámara. Y desde Taiwán, Edward Yang nos regalaba Ji, una película capaz de encontrar lo extraordinario en la vida cotidiana, recordándonos que las historias más profundas suelen esconderse en los momentos más simples. Pero el cine del año 2000 también cruzó fronteras. Ang Lee llevó las artes marciales a un terreno casi espiritual con El Tigre y el Dragón, una obra donde cada combate parecía una danza y cada movimiento hablaba del honor, del deseo y del destino. En México, Alejandro González Iñárritu irrumpía con Amores Perros, una película intensa y humana que anunciaba la llegada de una de las voces más importantes del cine contemporáneo. Ese mismo año, Darren Aronofsky nos dejó sin aliento con Requiem por un sueño, una experiencia tan devastadora como inolvidable sobre las distintas formas de la adicción. Y mientras Cameron Crowe escribía una carta de amor al rock con Casi Famosos, Lars von Trier transformaba el musical en tragedia con Dancer in the Dark, demostrando que el cine aún podía reinventar los géneros. Steven Soderbergh, por su parte, nos recordó con Traffic que las historias más complejas rara vez tienen héroes o villanos absolutos. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando del año 2000, no porque todas estas películas ganaran premios, ni porque muchas aparezcan en las listas de las mejores de la historia, sino porque cada una encontró una manera distinta de mirar al ser humano, unas hablando de amor, otras de la memoria, de la familia, del poder, de la violencia, de los sueños, y juntas demostraron que el cambio de milenio no necesitó inventar un nuevo cine, solo necesitó recordarnos todo lo que el cine era capaz de hacernos sentir. Porque algunas épocas se recuerdan por los acontecimientos que vivieron, pero otras se recuerdan por las películas que quedaron para siempre. Recuerda que puedes verlas o descargarlas en nuestra comunidad de Facebook. Yo soy Dani Arco en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo videito. Chao.